Sus cámaras todos, por favor. Todos con sus cámaras prendidas, por favor. Prendan sus cámaras, por favor, todos con sus cámaras prendidas. Adelante, 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 adelante. Quiero escuchar un foro o unos 2 foros de la enseñanza que hemos recibido. Por favor, adelante. El mensaje para concretar cómo fueron los reyes de la tierra, los reyes del norte, los reyes del sur, ¿sí? Los reyes que iban en la misma corriente del Señor y los reyes que no iban en la misma corriente del Señor, sino que cambiaron todo, ¿sí? El sacerdocio que estaba bajo esos gobiernos de esos reyes que iban en contra y el sacerdocio que estaba bajo el gobierno de los reyes que iban en la misma corriente de Dios. Hay temas que de pronto no van a emocionar. Yo quiero decirles algo muy importante. Grábense esto siempre en la mente. Una enseñanza que me dejó alguien muy importante en mi vida, dijo Andrés, los temas que más dan crecimiento espiritual y los temas que más dan formación a un ministro no son los temas que te emocionan, sino que son los temas precisamente aquellos que hacen dormir a muchas personas. ¿Sí? Entonces, siempre, siempre estamos estudiando el verdadero rey. Mañana vamos a continuar con el verdadero sacerdote y después estudiamos el verdadero profeta, pero vamos a hacer un análisis amplio de lo que representa cada servicio de estos 3 oficios a los cuales le llamábamos ungido, es decir, los 3 oficios que cumplía el Cristo. Por ahora vamos a desviarnos un poquito hacia otro tema que tiene que ver con ser pastores y con ser líderes de la iglesia. Quiero transmitir a esto, yo le llamaría una leve formación para lo que somos nosotros en este tiempo. Como primer punto, nosotros en nuestro corazón, nuestro estándar no es conectarnos con Corea. Presten mucha atención. No es conectarnos con Corea. En nuestra iglesia de Corea se ha percibido bastante de que las personas quieren es viajar, quieren es viajar. Y eso ha hecho que se dañen muchas cosas, porque muchos han utilizado a muchos misioneros es para buscar sus propios motivos y sus propios objetivos. Entonces, en la conferencia de misiones que nos transmitieron en este año en Corea, ¿sí? El primer punto que nos dieron en una mesa fue, no es conectar a otros con Corea. Apunte eso, por favor. Sino conectarlos con Colombia. Conectarlos con Colombia. Hay un discípulo aquí entre nosotros, ¿sí? Que me impactó su fidelidad y creo que es de exaltar. Se llama el pastor Antonio Franco, la persona que está construyendo una iglesia como para 3.000 personas, 2.000 personas. Él está aquí con nosotros. Pastor Antonio, ¿estás por aquí? Pastor Antonio, ok. Preséntate, Pastor Antonio. Diles, por favor. Prende el micrófono. Sí, pues aquí estoy. Mi nombre es Antonio Franco. Ok, quiero exaltar algo porque realmente es de valorar. A él, por ejemplo, le ofrecieron unos coreanos. Él está trabajando como equipo con nosotros y estamos haciendo la evangelización juntos. Y a él ofrecieron unos coreanos, perdón, alguien lo llamó, ¿sí? Para ver si iba o alguien lo incentivó para ver si iba a Corea. Y inclusive en un viaje que hicimos juntos, había una persona allí que lo invitaron, ¿sí? Y esa persona así cogió y se fue, ¿sí?
Y entonces esa persona le preguntó al pastor Antonio, si a usted lo invitan unos coreanos, ¿a Corea usted no va? Y el pastor Antonio, así firme, dijo, la verdad, pues yo no estoy en esto para ir a Corea. Yo estoy en esto es porque el pastor Andrés fue allá y nos enseñó la corriente de Cristo y pues yo quiero seguir es en la corriente de Cristo. Y dijo, y si en algún momento saliera un viaje a través del pastor Andrés, pues ya sería la voluntad de Dios. Pero si no sale, igual no importa porque yo no estoy en esto para ir a Corea. Entonces, ese pensamiento es el que están tratando de inculcar hoy en día. ¿Por qué? Porque han llevado mucha gente y entonces, de alguna manera, quiero decirles aquí a todos también que yo me disculpo y les pido perdón a las personas que conocí antiguamente porque es que me enseñaron de esa manera. Me enseñaron a que, bueno, encuentra discípulos en el campo, encuentra discípulos en el campo y los llevas a Corea y allá los entrenamos. Entonces, eso fue lo que me enseñaron desde un principio. Pero ¿qué pasaba? Que llevaban a discípulos y volvían a sus campos y seguían viviendo lo mismo. O sea, el entrenamiento no los cambiaba, no los cambiaba. Y algunos empezaban a ir a andar con los misioneros, es a ver qué se podía sacar, a ver si había cuánto puede alguna mensualidad o alguna ayuda o algo. O utilizaban los coreanos solamente como para impulsar su iglesia o impulsar su yo. ¿Sí? Mi ministerio, no, vamos a traer coreanos y aquí impulsamos el ministerio. Entonces, quieren acabar con ese humanismo. Ahora nuestra iglesia pertenece a la Iglesia Presbiteriana Reformada de Colombia y está en la Asociación de Pastores Gubernamental, de los que están afiliados con el gobierno. Antes no. Entonces, ahora estamos muy legalmente y todo, y han encontrado estas experiencias en el campo. Entonces, el primer punto que nos dieron fue, no es conectar los pastores con Corea, es conectarlos con Colombia. Es de que los pastores a través de estos entrenamientos se levanten, ¿sí? Y que tengan la iglesia que salva el campo. Es convertirnos en la iglesia más fuerte de nuestros campos. Ese es el deseo. Convertirnos en la iglesia más fuerte de nuestros campos. Y convertirnos en esa iglesia en nuestros campos que otros pastores quieran venir a aprender de lo que hemos recibido. ¿Sí? Entonces, dejo esto muy claro. No es conectar a las personas con Corea. ¿Sí? Las personas ahorita que van a ir a México, que ese viaje sí es un hecho, porque eso ya fue planeado y ya fue aprobado por la iglesia principal, no es ir allá para encontrarse con coreanos. Es ir allá por causa de nuestra iglesia, por causa de la iglesia que Dios nos ha entregado. Es convertirnos en esa torre. ¿Qué es una torre para nuestro campo? Una torre es aquella que ilumina, tiene una farola muy grande, pero también tiene un guarda que la mueve. Es decir, ese discípulo que realmente se interesa por su campo, no por Corea, sino por su campo. Entonces, hay que trabajar con más fuerza, es otro punto, hay que trabajar con más fuerza con los jóvenes, porque a veces enfocamos nuestra mirada más hacia los mayores, ¿sí? No estoy diciendo que descartemos los mayores, pero muchas veces tendemos más a involucrarnos con los mayores y quizás a veces con los que mueven las finanzas en la iglesia y no nos dedicamos a la juventud. Y resulta que la juventud es la que va a levantar esa próxima generación y los que van a mover la iglesia. Así que el consejo que nos dieron también es enfocarnos con mucha fuerza en los jóvenes, porque ellos dan mayor vida y ellos dan mayor influencia. Mayor influencia. Amén. Otro consejo que nos dieron es, cuando hagan misiones muy organizadamente en el año. No descuiden la iglesia, ni descuiden el púlpito. Entonces, si uno tiene una salida a algún lugar, uno no descuida su púlpito.
por estar cuidando el púlpito de otro. Uno no descuida su rebaño por estar cuidando el rebaño de otro. Muchas veces tendemos la tendencia a salir mucho. Y todas las iglesias crecen y la de uno disminuye. La de uno disminuye. Entonces, dicen ser organizados. Aún en eso. Un consejo es de que cuando uno sale a otro lugar, uno no deja el hueco vacío, sino que uno deja una grabación para que la pongan en pantalla o una prédica para que ellos sientan al pastor principal también. Es un consejo que nos dieron en este tiempo. Apunten, todos esos son consejos para la iglesia. Tenemos que convertirnos en la iglesia que envía misioneros. No solamente que recibe misioneros, sino que envía misioneros en esa iglesia. Otro punto, debemos tener mucha creatividad en la iglesia. Y ahí tiene que ver los jóvenes adultos, los universitarios, los jóvenes que están emprendiendo su empresa en este momento. Hay que tener mucha creatividad en todo lo que hacemos. Por ejemplo, en Corea hicieron el Festival de la Rosa. ¿Sí? Entonces, invitaron a mucha gente, y muchos se convirtieron al Evangelio, muchos se convirtieron a Cristo. ¿Sí? Hacen obras de teatro de una manera extraordinaria, bien preparada profesionalmente. Y cuando digo profesionalmente, no es que la preparan en una semana, sino que la preparan por ahí con 2 o 3 meses de anticipación y todos los días se reúnen a practicarla. La última obra de teatro que hicieron fue sobre una misionera que llegó a Corea y murió por el Evangelio. Y la obra de teatro duró 1 hora. Se la voy a enviar al grupo para que ustedes se den cuenta el rango con el que hacen las cosas. Y mis hermanos, no tiene nada que ver con la economía. Porque algunos dirán, no, pues es que tienen economía y tienen buenas cámaras. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la preparación. ¿Sí? Entonces, tienen que generar un calendario en el año. Todo esto es importante para nuestras iglesias. Generar un calendario en el año. Vamos a hacer una actividad en enero. A ver, ¿cuál es la actividad de enero? ¿Cuál es la actividad de febrero? ¿Cuál es la actividad de marzo, de abril, de mayo, de junio, de julio, de agosto, septiembre, octubre? Inmediatamente nosotros recibimos esta palabra, empezamos a organizar el calendario del año. Y se reunieron unas mujeres principales de nuestra iglesia aquí en Colombia, y entonces ya cada mes tenemos una fiesta especial. ¿Por qué? Porque eso trae vida a la iglesia. Trae alegría a la juventud, trae alegría a los jóvenes adultos y trae alegría a la familia. Debemos, todos los que estamos aquí, ir en una misma dirección para convertirnos en esa iglesia representativa del Señor Jesucristo en Colombia. Otro punto muy importante, apunten, todo esto les va a servir en sus iglesias, esto es de parte de Dios. Evangelismo, no puede frenar el evangelismo. Si no hay evangelismo en la iglesia, entonces no es una iglesia del Señor. Tiene que haber evangelismo. Y tiene que esto enraizarse hasta tal punto que se haga evangelismo siempre sin parar. Siempre sin parar. Si en la iglesia no hay evangelismo, no es el diseño de la iglesia del Señor Jesucristo. Así que tienen que tomarse las calles, sacar carteleras, hacer estruendo y llevar el camino de salvación a los negocios, a las casas, las personas en los buses, donde sea. Tienen que gritar Cristo en todas partes con el camino de salvación. Si no hay evangelismo, entonces hay solamente una iglesia que se centró en estar allí encerrados y orando para que a ver quién llega nuevo. Entonces no es el modelo del Señor. El modelo del Señor siempre es evangelismo todos los días, mucho evangelismo. Impulsen el evento de México ahorita para los jóvenes adultos y ustedes van a ver cómo esos jóvenes adultos regresan a sus iglesias y se ganan los campos.
Debemos ser muy fuertes para que nuestros jóvenes hagan lo mismo. Amén. Ok. Consejo del pastor principal para los pastores, pastoras y líderes. Me senté con él y le dije, pastor, yo quiero que usted me diga solo exclusivamente cuáles fueron las cosas que usted hizo para que la iglesia llegara a este nivel. Y yo le dije, porque una cosa es recibir un estudio de muchas cosas, ¿cierto? Pero otra cosa es saber a qué se dedicó exactamente, solo lo que hizo desde el principio para llegar a tener una iglesia de 12,000 personas. Y le dije, pastor, mi deseo no es tanto como, 12,000 personas, sino qué fue lo que usted realmente hizo desde un principio, porque me gustaría compartir esto con los pastores de Colombia, para que seamos esas iglesias representativas de Cristo. Y entonces me dio la estrategia, que realmente no es su estrategia, sino que es la estrategia de Cristo. Lo primero que él empezó a hacer cuando su iglesia estaba muy pequeña, la iglesia no crecía y estaba muy pequeña, empezó a orar durante 40 días, 2 veces al día. Durante 40 días, 2 veces al día. 2 veces al día, 40 días. Oraba en uno de esos tiempos desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. 10, 11, 12, 1, 2. 4 horas de oración desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, todos los días durante 40 días. Todos los días. Hacía culto de milagros con el evangelio. Un culto semanal, aparte, de milagros con el evangelio. Pero no un culto emocional. No un culto de fuego, no. Un culto donde las personas traían los enfermos y con el liderazgo estaban allí como equipo y entonces transmitía el camino de salvación, el evangelio, y empezaban a orar por los enfermos con el liderazgo, a orar por los enfermos. Y llegaban 10 enfermos, se sanaban 2 y así. Cada semana hacían un culto de milagros, pero con el evangelio, porque si no caemos en Mateo capítulo 7, versículo 21, ¿no? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, pero no hicimos la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Que se sanaran o que se salvaran? Que se salvaran. Esa es la voluntad del Padre. Recuerden que la bendición más grande no es sanarse. La bendición más grande es que nuestro nombre quede escrito en el libro de la vida. Entonces, hacían un culto especial de milagros. Y nos decía, Pastor Andrés, si Jesús siendo Dios oraba todo el tiempo para llevar su ministerio, entonces nosotros debemos hacerlo con mucha más fuerza porque Él era Dios. Jesús oraba hasta 6 horas. Decía, nosotros no somos Dios. Entonces deberíamos orar más todavía. Más todavía. Y decía, si no oran como iglesia, la iglesia nunca va a crecer. Y si no toman en serio la oración concentrados en el templo, orando juntos, entonces la iglesia no crece. Dijo, no esperen que todos lleguen a orar. Así lleguen 2 o 3 o 4, realmente esos son los que tienen el corazón y quieren comunión con Dios. Dijo, esos salen de trabajar y pueden estar así agotados y sus cuerpos agotados, pero aman la iglesia y aman las almas y llegarán a orar. Algunos llegarán a tiempo, otros llegarán más tarde, pero llegan. Dice, todo lo que funciona en Dios solo funciona con la oración.
Dice, no traten de hacer funcionar las cosas a sus fuerzas porque no sirve. Dice, si una iglesia no crece es porque realmente no oran. Oran solo en el púlpito, oran solo levemente, pero no tienen la respuesta de la oración, de una oración continua, continua y profunda por horas con el equipo de trabajo. Dice también, otro segundo punto, por lo cual la iglesia creció, es se hacía evangelismo con pancartas y con culto invitacional. Culto invitacional. Entonces, deben tener cada 2 meses, ustedes proponen allí en su iglesia, o cada mes, un culto invitacional. Porque es muy diferente cuando usted le dice a la iglesia un domingo, invite a alguien a la iglesia. Y es muy diferente la perspectiva en que toda la iglesia se mueva para hacer un culto invitacional. Es mucha más fuerza. Bueno, toda la familia, viene el culto invitacional. Vamos a preparar esto, vamos a preparar esto, vamos a preparar unas actividades y todo, y empezamos a invitar a toda la gente que más podamos. Salimos a las calles e invitamos. Ese culto invitacional trae crecimiento a la iglesia también. Daban regalos. Ay, ojo ahí con la economía. Daban regalos en el culto invitacional. El primer año donde ellos empezaron a tener la oración continua, 4 horas diarias, con el liderazgo que quería orar con ellos, los llevó al evangelismo con fuerza y al culto invitacional, y en un año la iglesia creció 200 personas, en un año. Eran como 40 o como 30. Y en un año creció 200 personas, solo en un año. Después de que creció 200 personas, se dedicó a preparar esas 200 personas de la misma manera y ahora son casi 10,000 personas. Aquí, otro punto. Evangelismo no es solo invitar almas. Dijo, el evangelismo no es solo invitar almas, sino dar la vida por esa alma. Dar la vida por esa alma. Muchos invitan a una persona y no dan la vida por ella. Entonces, evangelismo no es solamente invitar almas, sino dar la vida por esa alma que se invitó. Dar la economía por esa alma que se invitó. Dar mis fuerzas por esa alma que se invitó. Siguiente punto. Pastor Andrés, no hacíamos evangelismo cada semana, hacíamos evangelismo todos los días. Todos los días hacíamos evangelismo. Muchos están buscando la respuesta, es que mi iglesia no crece, es que esto, aquello. Bueno, ahí Dios nos está dando un regalo. Dios nos está dando un regalo. Evangelismo todos los días. Decía, yo como pastor, Dios me llamó y yo era empresario. Eso nos contó en algún momento. Era empresario, un empresario de alto rango. Cuando vino la situación de mi hijo, que nació sordomudo, porque el hijo del pastor principal de nuestra iglesia es sordomudo, ¿sí? Eso lo impactó en su corazón, que le entregó su vida a Jesucristo para que Cristo salvara a su hijo. Y Cristo resultó salvando a su hijo, mas sin embargo, no le abrió ni los oídos naturales, ni el habla natural, pero sí le abrió los oídos espirituales y el habla espiritual, porque ahora el hijo dirige una iglesia fuera del país de Corea y él trabaja con todas las personas que son sordos y que son mudos. Y tiene una iglesia grande de sordos y mudos. Y todos llegan allá. Y tiene un sistema muy impactante. Quiere inclusive unirse con nosotros, con el sistema de Colombia y enseñarnos,
si nosotros nos preparamos y preparamos estos ministerios también, Él estaría dispuesto para apoyarnos también. Entonces, cuando Él trabajaba como empresario, Él recibió ese llamado de parte de Dios. Y Dios, a través de la palabra, le mostró que tenía que dejar todo lo que hacía además y dedicarse solo a hacer su obra. Y por eso tenía tiempo para evangelizar todos los días. Desde por la mañana iban a evangelizar. Desde por la mañana hasta la tarde iban y evangelizaban. Era imposible que no hubiera la economía. Era imposible que no se restauraran todas las cosas. ¿Por qué? Porque evangelizaban desde la mañana hasta la tarde. Otro pastor dijo hasta sangrar. No, no que sangraban, pero decía hasta sangrar, como hacerlo hasta sangrar. Como Jesús, que su sudor eran como gotas de sangre. Entonces, cuando uno empieza a meditar en todas estas cosas, uno dice, claro, uno tiene muchas deficiencias y uno anhela muchas cosas que de pronto no alcanza es precisamente porque uno primero ocupa su tiempo en muchas cosas y no ocupa su tiempo en lo que Cristo lo mandó a hacer a uno. ¿Qué hacía Jesús desde la mañana hasta la tarde? Por eso Jesús le dejó ejemplo a sus discípulos para que siguieran sus pisadas. Jesús oraba siendo Dios de las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Después se levantaba con sus discípulos muy de mañana y empezaban a evangelizar los campos, sanaban enfermos, expulsaban demonios, predicaba el evangelio, lo hacía todos los días. Entonces, prácticamente me estaba diciendo Andrés, no te concentres en otras cosas, solo concéntrate en esto, en oración, en evangelismo y en levantar discípulos. Concéntrate en eso, todos los días. Todos los días. Ahí está la restauración de la economía. Entonces, por favor, yo quiero que en este momento usted se haga la pregunta, ¿cuántas veces usted evangeliza al día o en la semana? ¿Está usted totalmente concentrado en lo que Dios le ha entregado? ¿Tiene la capacidad de pronto de que el Señor Jesucristo le diga hoy, suelte sus redes y sígame? Y que usted no se preocupe ni por su economía, ni por absolutamente nada, sino solamente por seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Porque Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 21, enseñó que para esto apareció Cristo y para esto fuimos llamados por él y por esto padeció dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Otro consejo, Pastor Andrés, cuando ustedes den el sermón como enseñanza, que la enseñanza es la que trae crecimiento. No en el sermón como que una persona solamente recibe emoción, no, den el sermón como enseñanza, como enseñanza. En la iglesia, escuchen aquí, en la iglesia el sermón es lo más importante. Entonces pregunta, ¿cuánto te tardas para preparar un sermón? ¿De dónde sacas los sermones? ¿Realmente el sermón que compartes en el púlpito es el sermón que Dios te habló? ¿Es el sermón que Dios te habló? ¿O es el que YouTube te habló? ¿O es el que viste un problema en la iglesia? ¿Viste a alguien que fornicó? Entonces preparaste un sermón sobre la fornicación. ¿Viste a alguien que grosero? Entonces preparaste un sermón sobre la grosería. ¿Viste a alguien que llegó así mal vestido o mal vestida? Entonces preparaste un sermón sobre la ropa. Ese es el estándar del sermón. Dice, el sermón tiene que venir de Dios. No de lo que ves, sino de Dios.
Y tiene que ser un sermón muy bien preparado, muy bien analizado, porque es lo que se va a ofrecer desde el púlpito para que las ovejas vivan de acuerdo a la palabra. ¿Sí me están escuchando? Es para que las ovejas vivan de acuerdo a la palabra. El propósito del sermón, presten atención, el propósito del sermón es que las ovejas vivan de acuerdo a la palabra del púlpito. Póngame la atención, por favor, que esto es de reino. El propósito del sermón es que las ovejas vivan de acuerdo a la palabra del púlpito. Entonces, ¿cómo hacemos para que las ovejas vivan de acuerdo a la palabra del púlpito? ¿Y cómo hacemos para saber si las ovejas están meditando en la palabra del púlpito que están recibiendo los domingos? La palabra del púlpito debe tener misión, debe tener evangelismo y debe tener enseñanza. Tiene que ir misión, evangelismo y enseñanza, porque todo lo hacemos en pos de la evangelización mundial. Misiones, evangelismo y enseñanza. Muy sutilmente, si traes una enseñanza sobre la familia, entonces tienes que allí en una partecita muy pequeña enseñar a la gente que la familia es para salvar los campos y que debemos juntos hacer la evangelización mundial. El sermón debe tener la instrucción para el liderazgo. Entonces, si es una iglesia unida y un liderazgo unido que vive de acuerdo a la palabra del púlpito, no de acuerdo a muchas palabras, sino de acuerdo a la palabra y a la corriente de la palabra del púlpito, se da misiones, evangelismo, la enseñanza y se da la instrucción. Por ejemplo, dentro de lo que se está hablando de la familia en un sermón, un ejemplo, entonces el pastor dice, organicen esto. Entonces, inmediatamente el liderazgo se une con sus grupos en sus casas y empiezan todos a analizar la palabra y siguen todos la misma corriente de la palabra. Lo voy a explicar mejor. Vamos a decir que yo soy el pastor y ustedes son, un ejemplo, ustedes son los líderes que yo tengo en la iglesia. Entonces, yo estoy dando el sermón, estoy dando una enseñanza, pero siempre la enseñanza va a tener un poquito de evangelismo y va a tener un poquito de misiones, porque hacia allá tenemos que apuntar. Entonces, estaré escuchando la enseñanza, estoy hablando un ejemplo sobre la familia, ¿sí? Y entonces, dentro del sermón, como ustedes ya saben, que deben vivir una vida de acuerdo al mensaje del púlpito, ustedes no solamente están esperando la enseñanza, sino la instrucción del pastor. Entonces la instrucción es, bueno, como estamos hablando de la familia, entonces organicen por favor una fiesta para la familia. Ustedes que son líderes, wow, ya tenemos la instrucción. Se reúne el liderazgo, hacen foro, hablan de la instrucción y empiezan a preparar fecha y empiezan a preparar todo para mover una fiesta para la familia. Es decir, que el pastor ya no tiene que decirle 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, sino que la instrucción la encuentran siempre en el mensaje del púlpito, porque el mensaje del púlpito tiene que ser lo más importante para la vida de un cristiano. Ese mensaje del púlpito que recibieron ustedes ahora mismo, entonces, si el pastor, un ejemplo, el pastor Luis Martínez tiene 5 aposentos altos con 5 familias, entonces va y transmite y medita en esa semana con ese mismo mensaje del púlpito. Y allí verifica inclusive quién fue a la iglesia y quién no fue a la iglesia. Porque cuando se reúna con los aposentos altos, van a hablar sobre los apuntes del mensaje del púlpito. No van a ir a llevar otra palabra, sino van a hablar sobre los mismos apuntes del mensaje del púlpito y van a hacer foro con los mismos apuntes del mensaje del púlpito y todos se van a mover en una misma corriente. Eso es vivir de acuerdo a la palabra del púlpito. Debemos estar conectados con el mensaje del púlpito. Otro punto muy importante. Hay que aumentar el vocabulario. No solo evangelismo,
No solo evangelismo, sino que tiene que haber un conjunto. Nuestras palabras al predicar tienen que ser palabras entendibles para todos. La tienen que entender los más grandes, los medianos y los más pequeños. Tienen que entenderla los más sabios, los menos sabios y aún los menos más sabios. Los más inteligentes y los menos inteligentes. Nuestras palabras tienen que tener el lenguaje de la Biblia. Lenguaje de la Biblia. Amén. Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque muchos pastores caímos en que solamente predicábamos evangelismo en el púlpito. Evangelismo en el púlpito, no. Si predican solo evangelismo y solo misiones, entonces la gente va a decir siempre lo mismo. Entonces tiene que haber un conjunto. La enseñanza es muy importante. ¿Ok? Lo que me debe diferenciar en nuestras iglesias, lo que nos debe diferenciar en nuestras iglesias de los demás pastores es el mensaje del púlpito. Tiene que ser un mensaje muy objetivo. Las ovejas tienen que salir del culto hablando de este mensaje. Las ovejas tienen que salir del culto a la cafetería con sus apuntes, hablar de este mensaje. Cuando estuve allí en CDT, vi que hay una cafetería, como una panadería muy grande cerca de la iglesia del pastor Luis Martínez. Es como en una esquina, me pareció, y hay un parque muy bonito. La iglesia está ubicada en una zona estratégica, para que las familias salgan, inclusive en ese parque que hay, hagan picnics, mediten en la palabra del púlpito, compartan allí bien rico, hasta en la panadería, se pueden reunir, salgan allí a las mesas y mediten en la palabra del púlpito y hagan un foro de la palabra del púlpito. Eso tiene que sentir la oveja y esa familiaridad deberían sentir las ovejas de nuestras iglesias, que salen de la iglesia y no agarra cada uno afanado para donde tiene que irse, no, salen de la iglesia y wow, esto no se termina aquí. Pues no solamente la iglesia, sino ahora vamos allí porque nos vamos a reunir con los hermanos de siempre, cada uno así con sus grupitos, con los que les gusta reunirse y comparten esa palabra del púlpito, meditan, toman cafecito, qué sé yo, van hasta comer juntos pollo. Yo no sé si alguien se ha dado cuenta que cada vez que vamos a un almuerzo de los pastores que están aquí o amigos, cada vez que salimos a algún lado, yo siempre les digo, vamos a hacer foro. Siempre puede ser un café, puede ser cualquier cosa. ¿Quién puede decir eso? ¿De que esa es mi naturaleza? Así es, siempre se lo captura Así uno con el es. foro. Puede estar comiendo pollo. Bueno, foro. Entonces, se vuelve algo emocionante porque es la manera en que grabamos y enraizamos las cosas que estamos aprendiendo. Y créanme que eso es algo muy importante para nuestra iglesia también. Muy bien. En cada culto, muy importante este punto. Apunten, por favor, apunten porque estos son diseños del reino que Dios nos entrega. En cada culto las ovejas deben llegar con emoción y preguntarse, ¿qué saldrá hoy de la boca de mi pastor? ¿Qué saldrá hoy de la boca de mi pastor? ¿Qué palabra me va a hablar Dios hoy de la boca de mi pastor? Entonces, la oveja tiene que ir con esa emoción. Si la oveja no va con esa emoción, quiere decir que no entiende que va a escuchar a Dios. Si la oveja entiende que el mensaje del púlpito es Dios mismo hablando a través del pastor, entonces la oveja va a entender que es pan fresco, que no es una prédica de la semana pasada, ni es una prédica sacada de YouTube, porque el mismo pastor tiene que generar eso y enseñarle cuán importante es el mensaje del púlpito. Entonces, cuando una oveja va al púlpito, va al mensaje del púlpito, va a la iglesia, tiene que tener la emoción. ¿Qué mensaje va a salir de la boca de mi pastor? ¿Qué irá a hablar Dios hoy a través de la boca de mi pastor? ¡Wow! Ya la semana pasada me habló algo y preciso, los apuntes que meditamos, todo eso pasó. Y hasta me evitó una cantidad de problemas porque me habló. Entonces, vamos a ver qué tiene para mí para esta semana. Un día, en la iglesia de Biotá, una muchacha se me acerca y me dice, pastor, deme consejería.
Y yo estaba bien agotado. Pues yo le iba a dar consejería igual, pero le di una lección muy importante. Ella tomaba apuntes. Ella tomaba apuntes. Y entonces me dice, pastor, déme consejería. Y yo le dije, ¿y los apuntes? ¿No recibió el consejo de Dios? Y me dice, sí, pero es que yo necesito un consejo suyo, por favor. Yo necesito, es algo muy diferente. No tiene nada que ver con la prédica. Y yo le dije, a ver, sentémonos, va a sacar los mensajes, va a sacar los apuntes, va a sacar su libreta. Y sacó la libreta y yo le dije, el consejo que usted necesitaba, Dios ya se lo dio en el púlpito. Pero tiene que arrancar ese humanismo y tiene que centrarse en la palabra. Entonces le dije, mire los apuntes. Le pregunté, ¿cuál es el problema suyo? Y me empezó, no, esto, esto, y esto, y esto, y esto. Ok, lee el apunte. ¿Cuál fue el primer punto? Y dijo, ta, 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 ta. Y le dije, ¿cuál es el segundo punto? Dijo, ay, pastor, oye, pastor, aquí están los apuntes. ¡Wow, qué tremendo! Yo no escuchaba la palabra de esa manera, yo solamente tomaba apuntes. Entonces, en la palabra del púlpito, Dios habla lo que la persona necesita en ese momento. El siguiente domingo, Dios va a hablar si el pastor, escuchen aquí, si el pastor vive una vida centrada en la oración. Si el pastor vive una vida en comunión con Dios, entonces la palabra del púlpito se convierte en la palabra de Dios. De lo contrario, la palabra del púlpito es la palabra del pastor. Y por eso muchos no reciben respuesta. Amén. Amén. Muy bien. El predicador que se invita a la iglesia debe ser un predicador que va en la misma corriente, o si no, saca las ovejas de la corriente. Entonces tiene que ser un predicador. No somos pastores que hacemos las cosas para que la iglesia crezca, sino que somos pastores que damos un mensaje para levantar discípulos. Y si se levantan discípulos, la iglesia crece. Es imposible que no crezca. Entonces muchos llevan un predicador cada mes, y un predicador y otros dos predicadores, y meta de fuego, y meta de una cantidad de cosas, y pum, pum, bam, 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 y piensan que ese es el evangelio, y piensan que ese es el movimiento que hacía el Señor Jesucristo y que hacían los discípulos. Son personas que carecen del conocimiento de la palabra. Entonces no estoy llevando allí shows a la iglesia, ni cosas como para, no, traigamos esto para ver si, no. El predicador tiene que ser un predicador que vaya en la misma corriente de Cristo. Por eso tienen que conocer e encontrarse con discípulos. Con discípulos. El pastor, pongan allí, el pastor tiene que por lo menos leer mínimo 15 veces el mensaje que preparó para el púlpito antes de darlo, para que lo dé con denuedo, para que lo dé con mucho denuedo. Por lo menos 15 veces repasarlo y repasarlo y repasarlo y repasarlo y repasarlo para que lo pueda predicar con denuedo. Wow, aquí tengan, agárrense duro. Dense en cuenta que a nosotros nos dan. Ustedes pensarán que a uno no lo guían, pero mire, a nosotros nos dan con fuerza, nos alinean, nos apretan las cuerdas, como cuando afinan una guitarra. Otro punto, presten atención aquí, por favor, este punto, muy importante. La iglesia, el diablo, los demonios, los ángeles y Dios mismo, todos saben lo que verdaderamente quiere un pastor en su corazón. Sabe si está buscando fama, sabe si está buscando el dinero para el arriendo, sabe si está buscando las almas solamente con una intención diferente, sabe por qué busca a los jóvenes, sabe por qué tiene el rebaño, sabe sus propias cosas. El mundo espiritual lo sabe y Dios mismo lo sabe. Entonces, agárrense duro. Lo que yo les estoy transmitiendo a ustedes es lo que me transmitieron a mí
Y lo que el pastor, nuestro pastor principal, hablo de mi pastor principal, ¿sí? Quiere que también les apoyen esto. Como pastores, podemos tener 1000 palabras en el púlpito hermosas y no tener frutos. Y no tener frutos. ¿Qué demuestran los frutos? Las palabras acompañado de los frutos en almas nuevas en la iglesia que se han salvado. Los pastores, no está hablando ya de liderazgo, sino los pastores. Los pastores. Debo evaluarme, siguiente punto, debo evaluarme si lo que predico sale desde la verdadera pasión o desde solo emoción. Debo evaluarme. Por eso, nuestros sermones tienen que estar centrados en Cristo, porque esa debería ser nuestra pasión y no centrados en la emoción, en lo que la iglesia le gusta o cosas así. Levantar discípulos. Y como punto final, en los consejos, tienes que tener la pasión de convertirte en la mayor iglesia de tu región. Pero para esto tienes que aplicar todos los consejos que te he transmitido. Mira, aquí está todo. Amén. Aplausos al Señor Jesucristo. Aplausos. Gloria al Señor. ¿Por qué di esto entre intermedio del verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta? Porque como lo han escuchado bastantes veces, entonces quería darles un espacio. Mañana continuamos estudiando sacerdote y profeta. Vamos a hacer un foro, por favor. Le pido, por favor, a las personas